Muy buenos días. Tenemos una horeta, unos 55 minutos de diálogos con la litera. Yo quiero, a pesar de que se han presentado ya, agradecer muy especialmente a Enrico Letta su presencia hoy aquí en Binefa, en el Foro Somos Litera, y por supuesto a Antonio Garamendi, ¿no? Letta, se ha dicho que es ex primer ministro italiano, se ha dicho que es presidente del Instituto de l'Ors, pero Letta vive en España ahora y es un lujo para nosotros tenerle en España. Letta es el decano de la Escuela de Economía, Políticas y Asuntos Globales de la Instituto de Empresa University en Madrid, y reitero, yo estoy más que contento porque sé que España gana mucho con su presencia y le agradezco muchísimo que esté hoy aquí. Letta es autor, como recordaba Miriam, de un informe sobre el mercado único, un informe que se le encargó, un informe que aporta, a mi juicio, ideas interesantísimas para lo que le conviene a Europa, un informe que conoce bien el presidente de la COE, Antonio Garamendi, lo conoce entre otras cosas y así señala en un libro que ahora explicaré, porque Letta elaboró este informe pateándose el conjunto de Europa, de los países de la Unión Europea, no simplemente hablando con los gobiernos, no simplemente visitando las capitales de los Estados miembros, sino entrando en ciudades que no son capitales, hablando con los sectores productivos, hablando, por supuesto, con empresarios, con sindicatos. Es un libro, por tanto, elaborado desde la base, escuchando. Yo recuerdo un acto en Barcelona, precisamente, que él me pidió que organizáramos, donde el presidente del Sabadell, Oliu, en el acto final, dijo: Letta, muchas gracias. Dice: ¿sabe por qué le doy las gracias? Porque usted ha venido a escucharnos y no estamos acostumbrados a que nos escuchen. Entonces, el informe de Letta tiene una gran virtud, que se elabora a partir de escuchar a los sectores afectados, y eso se nota después, y me gustará conocer muchísimo la valoración de Antonio. Enrico acaba de publicar un libro. Yo no he venido a hablar de mi libro, pero sí del libro de Letta, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene un resumen de su informe, y recomiendo a todo el mundo que se lea el libro porque contiene un resumen del informe y porque explica muy bien cómo ha elaborado el informe. Lo que yo he resumido en pocas palabras lo explica en la primera parte del libro. Garamendi también conoce el libro, porque la semana pasada, junto al ministro Carlos Cuerpo, lo presentó en Madrid. Yo tendré la oportunidad de hacerlo en Barcelona el 8 de mayo. Por tanto, como que son dos personas, aparte de que Garamendi habrá que preguntarle también, y seguro que aportará ideas sobre la situación especial, particular de la economía española, estamos en condiciones, por tanto, de hablar en torno al informe, conocer la impresión de quien lo hizo, conocer la impresión del presidente de la COE. Este es un informe que se elaboró, se recordó ahora el 23, por tanto, Trump no había ganado las elecciones. Por tanto, el informe no está pensando en Trump, sí está pensando en lo que era Europa antes de Trump, que Trump nos pone en evidencia lo que es. Y recuerdo unas declaraciones recientes, textualmente, Enrico, dijiste en un diario de Madrid: Trump es un riesgo mortal para Europa. Y es verdad. Pero también es verdad, a mi juicio, que Trump puede ser un aliciente, un acicate, para que hagamos lo que no hemos hecho en décadas, o especialmente en los últimos años, en la construcción europea. Por tanto, hablaremos de esto. Se dijo, y es verdad, que Europa está en una situación en la que, y Enrico propone recetas adecuadas, tiene que hacer algo, y algo importante, para ser alguna cosa en el futuro. Hemos hablado muchas veces de que Europa es un enano político y un gigante económico. Cada vez es menos gigante económico y sigue siendo enano político. Enrico tiene una expresión que yo creo resume perfectamente que Europa es un conjunto de países pequeños y de otros que son pequeños pero que no lo saben. Y ayer complementábamos en la cena con otra expresión, que 27 enanos no hacen un gigante. Por tanto, es lo que necesita Europa, a mi juicio sí, y yo le pediría a Enrico Letta que hiciese una primera intervención explicando la tesis principal. Después habrá ocasión de entrar en detalles sobre unión de capitales, otras cuestiones sobre exceso de reglamentación, propuestas del mercado 28, también aquí la opinión del presidente de la COE, que siempre levanta la voz en contra del exceso de regulación, etcétera, etcétera. Pero de entrada me gustaría mucho, Enrico, que pudieras explicarnos brevemente cuál es la síntesis de la tesis del informe. Enrico lo va a hacer en castellano. En pocos meses he aprendido muy bien, como vais a ver,
y anotar el castellano, cosa que también hay que agradecerle muchísimo. Por tanto, Enrico, cuando quieras. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Y gracias también porque para mí es muy interesante de hablar aquí de estos temas, porque el punto de vista sobre estos temas aquí es muy particular, muy interesante, sobre todo sobre tecnología e inteligencia artificial. Entonces, voy a empezar con una reflexión sobre la dimensión, el tamaño, y este problema de la falta de integración económica a nivel europeo, que es para mí el gran problema de hoy, porque hoy es el día de los aranceles. Vamos a hablar de esto. Todo el mundo hoy va a hablar de esto. Hay unas expectativas hoy. Hay todos los medios que están hablando de esto, esperando esto, qué va a pasar. Una cosa es segura, es el hecho que para Europa hay una única posibilidad de reacción, que es unitaria. Reacción de España, reacción de Italia, reacción de Bélgica, reacción de Portugal, son totalmente inimaginables. La dimensión de Estados Unidos necesita una reacción unitaria. ¿Somos capaces de reacciones unitarias? Esto es el problema hoy. ¿Somos capaces técnicamente sobre aranceles y comercio porque somos fortunados? Nuestros padres y madres ya 50 años, 60 años, decidieron que Europa tiene que tomar decisiones juntas sobre el comercio internacional. Es una gran fortuna esto, porque hoy somos capaces de tomar una decisión no a la unanimidad, a la mayoría. Entonces, si uno es en contra, podemos tomar la decisión. Si Orbán es en contra, podemos tomar la decisión. No es un problema, porque tenemos estas decisiones del pasado sobre cómo decidir. Pero tenemos demasiados temas en Europa donde no tenemos esta unidad, no tenemos esta integración. Uno de los temas que es más vinculado, Jorge, a la inteligencia artificial es el tema de la financiación de las inversiones, de la inteligencia artificial, de la tecnología. Esto es un tema donde la integración no está a nivel europeo. Y esto es un tema del informe, por ejemplo. Entonces, esta gran cuestión de la integración, juntos o fragmentados. Y para mí este tiempo es muy interesante porque presentando el informe es siempre una sorpresa para mí de mirar la sorpresa sobre el hecho que Europa no es única, no es integrada. Tenemos el euro en wallets, el bolsillo. Entonces pensamos que somos una economía, tenemos una moneda. Pero tenemos 27 mercados de telecomunicaciones, 27 mercados de energía, 27 mercados de sistemas financieros. Esta falta de integración es un regalo a los chinos, a Wall Street, a los americanos. La falta de integración del mercado financiero es para nosotros una gran debilidad sobre las inversiones. No somos capaces de movilizar inversiones. Inteligencia artificial, porque no quiero faltar de hablar de esto. En los últimos 10 años, en los Estados Unidos, la inversión total sobre inteligencia artificial fue 330.000 millones
millones de dólares. 330 mil millones de dólares. En China fue 100 mil millones de dólares. En Europa, todos juntos, fue 20 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos esta cifra, para la más grande parte, es una cifra de dinero privado, no público. Porque el mercado financiero americano es capaz de movilizar estas cifras. Porque es un mercado único. El Nasdaq, solamente el Nasdaq, es tan grande cuanto todas las bolsas europeas multiplicadas para dos. La dimensión y la fuerza de un mercado único es capaz de movilizar todas estas recursos. Y esto hace la diferencia, porque sobre inteligencia artificial, en estos últimos 10 años, el problema era invertir, problemas, fallecimiento, nuevas inversiones, y necesitas dinero para hacer esto. Lo que no tenemos en Europa porque somos 27. Entonces, todo el informe es sobre cómo construir esta vía, esta carrera para integrar los mercados financieros, primero, y la energía, las telecomunicaciones, la conectividad, cómo ser capaces no solamente de reacción a Trump juntas sobre aranceles, cómo hacer inversiones comunes. Jorge habló de inversiones. El tema de las inversiones, que la dimensión, el tamaño de la inversión necesita esta dimensión europea. Y no la tenemos. Cuando somos en Europa, la discusión es siempre sobre una diferencia de actitud. Los países creditores del norte que no quieren inversiones comunes y deuda común porque el temor es de tener la deuda con la nuestra, la italiana, la francesa, la española. Y yo creo que no son egoístas. En Italia decimos siempre, los egoístas escandinavos. Si yo fuera escandinavo, sería egoísta también, porque un país como Suecia o como Estonia, con 20% de deuda, naturalmente tiene miedo a añadir su deuda a la 135% de la deuda italiana. Y creo que es natural. Entonces tenemos que buscar herramientas de inversión privadas, juntas a inversiones públicas. Toda mi intervención aquí va a ser focalizada sobre este punto, porque esto es un problema cultural para nosotros italianos, porque pensamos todos que la inversión tiene que ser públicas. La inversión en innovación, en tecnología, tiene que ser públicas. En los Estados Unidos un éxito de capacidad de movilizar inversiones privadas, lo que no somos capaces porque tenemos 27 diferentes mercados. Cuando digo que tenemos 27 diferentes mercados, Jorge hablaba de las grandes cifras. ¿Qué significa por mi vida real? Por nuestra vida real, tener 27 mercados financieros diferentes significa, por ejemplo, que cada día hacemos compras con pagos electrónicos. El café, el viaje, el ticket, todo con pagos electrónicos. Y cada pago electrónico es con una tarjeta de crédito. Y nosotros, los italianos, no vamos nunca a pagar con tarjeta de crédito francesa. Los franceses no van a pagar
nunca con una tarjeta de crédito alemana. Los alemanes no van a pagar nunca con una tarjeta de crédito española. Y todos felices de pagar solo con tarjetas de créditos americanas. En vuestro bolsillo, la tarjeta de crédito tiene el nombre del banco local, pero abajo, a la derecha, tiene el nombre de 3 marcas, son solo americanas. El mundo del pago electrónico es dominado para los americanos. Esto tiene una consecuencia. Cada pago con una traslación de informaciones, datos y de fees, comisiones, a Wall Street, a los americanos. Cada pago entre europeos en el campo, aquí, pagando para comprar bienes europeos o servicios europeos con una intermediación americana. Este pequeño ejemplo, hay muchos ejemplos. Esto es la demostración del problema, porque todos los sistemas financieros que tenemos salen con una bandera nacional. Todos. Esta bandera nacional es inmediatamente el límite, el techo, porque esta bandera nacional te limita al país vecino. El país vecino tiene que hacerlo con su propia bandera nacional. Pero cuando la necesidad es de una dimensión más grande, los americanos ganan. Y no somos capaces porque no tenemos marcas, herramientas capaces de esto. Lo tenemos en algunos sectores. Y cuando lo tenemos, ganamos. Airbus, en el sector de la industria aeronáutica. Hay un Airbus en Europa y Airbus gana contra Boeing. Airbus portugués, Airbus sueco, Airbus italiano, Boeing ganaría. Esto no significa que yo soy por el gigantismo. No tenemos que diventar americanos. Un campeón europeo es fundamental para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, porque trabajan con este campeón europeo. Si tenemos solamente campeones nacionales, estos campeones nacionales van a declinar. Y entonces las pymes van a perder posibilidades. Esta es la filosofía del informe. Cómo movilizar recursos privados, cómo estar capaces sobre todos estos temas de ser uno, juntos y más fuertes. Y también, este es el último punto, pero para mí muy importante aquí, porque en el informe hay un capítulo que se llama La libertad de quedarse. Para mí es el capítulo que me gusta más de todo el informe, porque esta libertad de quedarse, el mercado único es la libertad de movimiento, de circulación, las 4 libertades: bienes, capitales, personas y servicios. El mercado único se llama el mercado de las 4 libertades. En el informe mi propuesta es de añadir la 5ª libertad: innovación, conocimiento, pero también hay este tema de la libertad, no solamente de movimiento, la libertad de quedarse. ¿Por qué? En un encuentro en mi pueblo, una persona mayor me dijo: no me interesa Europa porque yo no viajo. No tengo ningún interés a tomar aviones. Y mi pregunta fue: ¿cuál es el vínculo entre aviones y Europa? Y su respuesta para mí fue una iluminación, porque su respuesta fue: Europa es para ti, para la gente como ti, la gente que habla diferentes idiomas,
que trabaja en otros países, que toma aviones, que es cosmopolita. Europa es perfecta para ti. Pero su segunda parte del discurso para mí fue muy poderosa como desafío, porque su segunda parte fue: Europa no es para mí. Yo nací aquí, me casé aquí, mis hijos nacieron aquí, me jubilé aquí, en mi pueblo, y voy a morir aquí. Y mis hijos van a continuar a vivir aquí. Yo no tomo aviones. Europa para mí no significa nada para mi vida concreta. Y esto no es verdad, naturalmente, porque Europa significa mucho también para él, porque Europa significa la paz, las fronteras que no existen son fronteras de colaboración, no de guerra, no de sangre. Europa significa fondos estructurales, tantas cosas. Pero la percepción que Europa, la Europa del Erasmus, la Europa de todo esto, es solamente para la gente cosmopolita, la gente que habla idiomas, la gente que viaja, es una percepción muy peligrosa. Entonces está una gran parte del informe con esta lista de propuestas sobre cómo el mundo rural puede aprovechar de Europa. Cómo evitar esta lejanía, lontananza, lejanía de los centros donde hay las oportunidades, servicios públicos eficientes y inteligencia artificial, tecnología, son las grandes posibilidades y oportunidades para este vínculo entre las oportunidades y el mundo rural. Entonces, este capítulo, la libertad de quedarse, para evitar el brain drain, que es el gran problema de este tiempo, en países como Italia, por ejemplo, también en el este de Europa y otros países, y cómo dar estas oportunidades a los jóvenes, a la gente, con una Europa más integrada, unida, sabiendo que hoy no hay más alibi. Tenemos que ser independientes y autónomos y tomar decisiones juntos, porque con Trump, con Putin, con los chinos, tenemos que tener estas decisiones juntos y tenemos que tener confianza entre nosotros. Esto es una larga síntesis del informe que creo puede ser interesante por esta discusión. Gracias, Enrico. Ahora me gustaría conocer la opinión del presidente de las empresas españolas al respecto. Hablaremos también, y ya te pido por favor que tras tu opinión respecto al informe desde el punto de vista de la empresa española, empieces y des tu opinión sobre el tema de la guerra arancelaria, ¿no? La guerra arancelaria, que Enrico ha dicho una cosa muy importante. Todos, lógicamente, nos escandalizamos por la subida de aranceles, pero no somos conscientes que cada día pagamos aranceles utilizando nuestra tarjeta de crédito. Por tanto, hay que escandalizarse no simplemente de esta medida puntual, sino de la realidad global, ¿no? Y con un precedente que me gustaría valorar. Ayer, por razones profesionales, tuve que hacer un informe al respecto. El año 30, mejor dicho, Estados Unidos, con un presidente que era ingeniero de minas de Stanford y no un especulador inmobiliario, ya subió aranceles el año 30 de 15 al 40%, produjo una reducción del mercado internacional del 60%, provocó inflación, más paro, conflicto social. ¿Tú crees en la segunda parte, la primera analizar el informe, la segunda parte ya hablando de aranceles, crees que eso puede derivar sinceramente en una inflación, en una recesión económica? ¿Cuál es tu opinión sobre el informe y sobre aranceles? Para luego también Enrico nos explique cuál es su punto de vista. Si quieres entro con los aranceles para ir a... Perfecto. Bueno, primero muy buenos días, presidente y autoridades. También están los presidentes de los empresarios de Aragón y de Huesca, que no sé si veo Fernando por ahí, sí. Bueno, y muy buenos días a todos. Josep ha dicho antes, hoy es el día, yo digo, hoy es el día de los enamorados. No, hoy es el día de los aranceles
De hecho, hoy a la tarde yo tengo una reunión en Moncloa precisamente para hablar de esto. Yo creo que estamos hablando de una malísima noticia para el mundo, no solo para España, para Europa, sino para el mundo, por estas decisiones del gobierno americano. Dejando claro que América es un país amigo y dejando claro que para nosotros Estados Unidos es el país donde España tiene más inversiones instaladas. Es decir, tenemos 80.000 millones de euros instalados en las empresas españolas en Estados Unidos, porque es un país que siempre nos ha dado confianza, un país que es el líder espiritual y realmente es, en cierta medida, pues el primer defensor también de lo que era el espacio europeo, no solo económico, sino de las libertades, etcétera, de la democracia. Yo creo que es un dato importante. Hay un dato importante, la economía muchas veces le toca ir detrás, muchas veces, de decisiones políticas, de esa geopolítica que hablaba Enrico en estos momentos. El presidente Trump ha tomado decisiones muy graves con referencia a lo que se llama el atlantismo, lo que hace referencia al multilateralismo. Es decir, no solo son decisiones de decir voy a poner unos aranceles, sino que previamente está renunciando a ser el líder espiritual también económico y democrático en cierta medida del mundo, porque podemos estar hablando también, por ejemplo, de lo que es las ayudas al desarrollo, que también las están retirando. Es decir, cuidado que está pasando también en terceros países o en África con respecto a estos espacios que Estados Unidos también lideraba. Añadido a esto, que entraré luego, hay otro elemento muy importante y es que no solo habla de economía, como comentaré ahora desde el punto de vista de los aranceles, sino que además da un salto más desde el punto de vista de apoyar a un inversor. Es decir, realmente de romper también el planteamiento que tenemos todos de lo que puede ser el espacio natural de un Estado invadido que hemos defendido y que Europa defiende, que es el caso de Ucrania, una invasión ilegal e inmoral, y que sin embargo parece que ahora, bueno, tú te quedas aquí, tú te quedas allá, me lo reparto con otros dos y ya está. Esa es la realidad que nos lleva a esta situación. La situación de los aranceles es la parte económica. España, nosotros exportamos un 6% de lo que es el porcentaje de exportaciones de internacionalización a Estados Unidos. Un 4,5%, nos viene un 6% de allí, pero realmente nos va a afectar en dos aspectos. Uno, especialmente, vamos a ver a la tarde, ¿no? Pero uno especialmente al campo, yo creo que es a todo el sector agroalimentario, de forma muy especial, pensar pues, en el tema del vino, que ha anunciado incluso hasta el 200% de arancel. Para que os hagáis idea, una botella en Estados Unidos puede estar en $24, pues puede pasar a 47 de coste. Esta es la realidad. Va a afectar al mundo de la industria, especialmente al automóvil. Pero no solo va a afectar a España, nos va a afectar de más maneras, porque va a contraer el mercado. O sea, el problema no es solo lo que nos pueda costar, sino que contrae el mercado. Nuestros principales clientes son Alemania, son Francia. Alemania va a estar muy tocada por este elemento, lo que significa que vamos a vender más en Europa porque no podemos vender en Estados Unidos, y la propia Alemania va a tener que intentar también conformarse en Europa. Hace pocos días, estando en Sevilla, una persona, una mediana empresa, pero que trabaja el tema de la aceituna, decía, pues no pasa nada porque iré a Canadá. Y yo le decía, ya, pero es que el problema es que todo el mundo va a ir a Canadá. Es decir, eso va a contraer de una forma muy especial la economía. Yo creo que lo único que espero que pueda pasar, se va a dar la inflación en Estados Unidos, clarísima, y se está viendo una caída de las bolsas americanas. Incluso los amigos que apoyan a Trump han perdido miles de millones en sus propias empresas en estos momentos, y yo creo que puede ser un poco lo que puede llamar al orden. Hay algo que Enrico ha definido y que yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. Esto tiene que ser una decisión que tiene que definir Europa. Yo hoy en la Moncloa es lo que tengo que trasladar. Es decir, esto no lo arreglamos en España, y esto he estado reunido antes con los empresarios aquí de Huesca y de Aragón, también con Miguel. Esto no lo arregla Francia, no lo arregla Bélgica ni Alemania, sino que o se toma una decisión común o poco podremos hacer. Yo creo que, y está dentro del esquema
de todo lo que se está gestionando, de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al área que ahora estamos diciendo, es por primera vez tenemos un comisario, que estuvimos antes de ayer con él, en Madrid, un comisario europeo de defensa. Es la primera vez que lo tenemos. Y ayer estaba en Lisboa con Pepe Borrell y hablábamos de eso. Es decir, la primera vez que hay un comisario de defensa. Porque en las empresas se nos suele hablar de prevención. Y es que Europa tiene que tener prevención, porque estamos solos. Estamos solos y dependemos en estos momentos totalmente de Estados Unidos para defendernos. Enrico hablaba de Airbus, que efectivamente es la única empresa global líder europeo en defensa, en aviones, pero es que aparte de eso no tenemos nada más. Es que el resto de las armas se ha demostrado en Ucrania que aunque las compres, hay un señor que aprieta un botón y ya no funcionan, porque está donde esté, que es el que la ha fabricado, es el que está controlando esa tecnología. Por tanto, ese informe Letta, ese informe Draghi, lo que están diciendo es que lo que decían es, esto habrá que hacer, es que ahora o lo hacemos o hemos perdido el tren, es que es el momento de tenemos que hacerlo. Para que el presidente de Airbus, el otro día me decía que una industria propia de defensa en Europa tardaría 30 a 40 años. Porque no es solo hablar de tanques, y es importante lo que se va a hablar luego, hay que hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de innovación, I+D+I, pero disruptiva, no sobre la que estamos acostumbrados. Hay que hablar de talento, porque no tenemos gente preparada para gestionarla. Y todo esto son esos debates que tienen que estar en Europa, con un problema. En Estados Unidos, en China y en Rusia se deciden las cosas muchas veces como las empresas, en un día. Hay un gestor, que es el presidente, y dice, esto se hace así. En Europa, y lo comentabas, Enrico, hace pocos días, una decisión acordada, en el mejor de los casos, tarda 18 meses. En el mejor de los casos. Y luego hay que trasladar a los países, que tienen que hacer la transposición y cada uno va a ver cómo la hacemos. Y luego llegamos a España y caemos en 17 más 2. Digo por Ceuta y Melilla. Por eso la presentadora decía una frase que yo digo, que más Europa, pero para eso hace falta más España. Es fundamental hacer más España y una unidad para realmente entre todos acometer el tema. Hablaba Enrico también de la inversión privada. Yo creo que es la clave. Y os voy a dar el dato en energía. En energía, el plan de energía y clima, solo en España, al 2030, son 300.000 millones de euros de inversión. 300.000 millones de euros, pasarlo a pesetas, imaginaros lo que significa. Bien, por mucho que llegara de Europa a 40.000 millones, 50.000, me da igual, faltan 250.000 millones de inversión privada. Y esa inversión privada solo se va a gestionar si hay un sistema financiero abierto, si hay una confianza importante en el país, en la regulación, en la estabilidad, para realmente que la gente invierta ahí. Pensar cada uno con el poco o mucho dinero que tenga, si prestarías o no prestarías a alguien si no te fías de él. Y en vez de facilitar que las compañías energéticas tengan abiertos los mercados de capitales, que les compense invertir porque la regulación esté bien planteada. Si en vez de tener una banca, tenemos aquí a Ibercaja, una banca bien, la banca seria, la banca que ayuda a crecer, si tuviéramos un espacio para que ese sector financiero tuviera estabilidad, no le metemos esos impuestos a la carta, precisamente para no tener esa solvencia que debiera de tener, pues claro, tenemos un problema. Y tenemos el problema que decía Enrico, y es fundamental ese equilibrio de ese sector financiero unido. Y en energía, que es otro de los temas, porque es un ejemplo claro, se demuestra también lo que es la unidad de Europa. Y voy con dos ejemplos, lo digo para que pueda haber más. Hace pocos años, y yo estaba en el Consejo de Red Eléctrica, cayó un poste en un río en Alemania. Se apagó media Italia, media España y una parte de Portugal. Porque la energía
no tiene fronteras. Por eso las interconexiones, etcétera, tienen que ser claves. Y para ganarse espacio de digitalización, de sostenibilidad, o tenemos, como decía también el presidente de Aragón, o tenemos mallado el territorio o tenemos una red de transporte potente. Me gustó una idea que soltó ayer, disruptiva. ¿Por qué no se puede en transporte también invertir desde el punto de vista privado? Porque hoy en día es un monopolio. Es decir, bueno, son esas cosas que habría que plantear. Y a mí siempre me parece muy atractivo el último planteamiento que hace Enrico, y es cuando dice el que todo el mundo se sienta a Europa. Y yo quiero poner un ejemplo que he vivido, que es el COVID. En el COVID, Europa dio la talla y todo el mundo se quedó en casa. Fueron los ERTEs, en los cuales trabajamos intensamente, y aquí yo tengo que agradecer a mis colegas de las patronales, para que el comercio, para que la hostelería, para que todo funcionara, y Europa montó esa solidaridad que era necesaria. Eso es Europa, es darnos cuenta de esas cosas que pensamos que son y que realmente es porque tenemos ese espacio europeo. Y por último, la diferencia entre el informe Draghi y el informe Letta, yo lógicamente aplaudo el de Enrico, le estamos gastando el apellido permanentemente, pero bueno, es que el informe Letta va de abajo arriba y el informe Draghi va de arriba abajo. El informe Draghi es el del profesor que te dice tú vas a hacer esto, es un poco del BCE, ¿no? Ahora de esta manera, arriba, ahora arriba, y ya veremos cómo lo hacemos, que por cierto, y luego todo con dinero público, que no sabemos cómo se hace, por un lado, y sin embargo, Enrico lo que ha hecho, y soy testigo, tanto con COE, con Business Europe, en distintas ciudades también, es decir, el paseo ha sido inmenso, ha sido ir como una esponja captando de abajo arriba cuáles eran las necesidades para realmente a plantear ese informe. Por tanto, yo creo que es lo que tenemos que valorar. Y por último, hay un punto fundamental que es lo que más necesitamos los empresarios, que es que nos descongestione la burocracia. O sea, la burocracia es posiblemente el mayor problema de Europa, y Business Europe lo que plantea permanentemente la burocracia, que además evitarla, si os dais cuenta, es gratis. Y os voy a poner un ejemplo en España. En España, el Boletín Oficial del Estado tiene 1.300.000 páginas al año. Y hemos hecho un análisis para que veáis. Si ponemos las hojas una encima de otra, es la Torre de la Sagrada Familia, que son 120 metros. Si ponemos las hojas una tras otra, este año vamos de Madrid a Murcia. El año pasado íbamos a Bilbao y el anterior a Zaragoza, de Madrid. 330, 398, ahora son 400 kilómetros. Esto va día a día, o tendríamos que leer 3 Quijotes al día. En cada autonomía luego hay sus propias normas, miles de normas, de interpretaciones diferentes. Todo esto en España. En España hay 8.000 regulaciones del agua, una por cada municipio. José María Aznar lo quiso cambiar. El tema del agua es un tema clave también. Bueno, pues aquí dependemos de cada ayuntamiento para ver cómo gestionamos un espacio muy importante y necesario y de todos. Y Aragón es un sitio clave también para esto. Bueno, yo creo que son todos esos temas que quedan encima de la mesa y que realmente habría que trabajar. Gracias, Antonio. Nos faltan 8 minutos, pero a ver si somos capaces de abordar diversos temas. Primero, me gustaría conocer tu opinión sobre el tema arancelario, Enrico. Luego, justo lo que hace referencia ahora Antonio, de la carga regulatoria, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son tus propuestas de manera sintética en el informe? Como que eres muy pedagógico, siempre repites, yo creo que ayuda mucho a la ciudadanía a entender qué es lo que tiene que hacer Europa, siempre repites las cifras en el ámbito de las telecomunicaciones. En China hay tantas compañías, tantos usuarios, en Estados Unidos tantos. Me gustaría también que hicieras referencia, porque eso siempre aporta algo. Muy brevemente, luego no quiero que te vayas sin que nos expliques a tu juicio la afectación de la posible reducción de jornada laboral. Aquí hay mucha pequeña y mediana empresa, mundo agrario, que para mí tiene una incidencia particular. Ya no quiero, porque no da tiempo, hablar de absentismo, que es un problema fundamental, un problema social. Y finalmente, cuando acabemos todo esto, 30 segundos, un mensaje de optimismo
si es que cabe, respecto al futuro europeo, ¿no? Nuestro amigo Claude Juncker decía en una entrevista reciente al País que Europa tiene un agudo instinto de supervivencia. Si ese agudo instinto de supervivencia va a permitirnos continuar en el futuro. Por tanto, esos tres temas y luego... Muy rápido sobre los diferentes temas. Sobre aranceles, creo que lo que Antonio dijo es perfecto. Tenemos que la reacción tiene que ser unida, integrada y una reacción al buen nivel. Esto es el punto esencial. Sin relanzar, con un buen nivel de reacción, pero unida, integrada. Pero la más importante reacción no es la reacción solamente a los aranceles. La reacción tiene que ser la integración de la Unión Europea. La sola reacción que gana con Trump hoy es la integración de la Unión Europea. Ser capaces, sobre los diferentes temas, no de continuar con regalos a los Estados Unidos. En defensa, una cifra que es interesante. La fragmentación del sistema europeo en 27 sistemas de defensa diferentes hace que 80% de lo que pagamos para defender los ucranianos es para comprar armas americanas, y que significa crear empleos en Michigan, Pensilvania. Y yo creo que esto es un tema enorme, porque con los recursos de los taxpayers europeos creamos empleos en la defensa en los Estados Unidos. 1000 de empleos, creo esto es solamente a razón de la fragmentación. Entonces, creo que la reacción más importante tiene que ser una reacción justa sobre aranceles y integrada, pero el más importante de la reacción es la integración de los otros temas. Las cifras que Josep hacía referencia sobre la telecom. Tenemos todos móviles. Yo tengo 3 móviles. Tengo 3 números porque una parte de mi vida es en Italia, una parte es en Francia, una parte en España. Entonces, 3 móviles porque al final, para vivir en un país, para ser turista, el roaming puede funcionar. Para vivir en un país tiene que tener el móvil. Si no, no puede rentar, alquiler un apartamento, no puede tener nada, porque te preguntan un número de móvil nacional. Esto es para proteger los campeones nacionales, pero protegiendo los campeones nacionales no se crean campeones europeos. Las cifras. Tenemos 27 mercados de telecom. Cada mercado de telecom, 5 operadores. Significa más que 80 operadores en Europa. En los Estados Unidos son 3, en China son 4. Cada de los chinos tiene 467 millones de clientes. Un operador chino, 467 millones de clientes. Un operador americano, en media, tiene 107 millones de clientes. La media de un operador europeo es 5 millones de clientes. No hay partido, no hay partido. Es como un equipo de tercera división con AC Milán. Esto es el problema. Es un problema de... Tenemos que, una de las propuestas es con 2 etapas, construir un mercado integrado de telecom, con 10 operadores y un único mercado, con un indicador que no sea 34, 39 o 49, que sea 0, por ejemplo. Lo mismo para todos. Estas son propuestas fundamentales para
subir la dimensión, el tamaño, ser más fuerte y evitar todos estos regalos que son, creo, el grande problema que tenemos hoy. Y esto es fundamental para la tecnología también. Los mayores, como yo soy, saben muy bien que en los 80, en los 90, el mundo de la telecom, el liderazgo era europeo. Era europeo. Todas las marcas eran europeas. El GSM era una tecnología europea. El 3G era una tecnología europea. Ahora todo es americano, chino, asiático. ¿Por qué? Por un tamaño. Somos 27 fragmentados. El punto central, no lo hemos dicho hasta ahora, tengo que decirlo ahora. El punto central no es el declino de nuestros países, no es un problema de declino. El problema es que el mercado único europeo empezó en un mundo en el cual los grandes países europeos eran grandes países del mundo, porque en el mundo no había China, no había India, no había BRICS. El mundo era un mundo de 3.000 millones de habitantes, de personas. Ahora es un mundo de 8. Italia, solamente Italia, era tan grande que China y India juntas. El PIB. Como PIB. Parece una broma. China, India, 3.000 millones de personas, Italia mismo. Era así ya 30 años. Y ahora China, la próxima década, India. Entonces somos todos como provincias, regiones de estos gigantes. La única posibilidad es de ser juntos. Pero es mi conclusión positiva. Juntos ganamos y juntos somos muy atractivos, porque somos muy atractivos para inversiones, para gente que quiere ser formada aquí y para la posibilidad de ser con nuestra creatividad y con nuestra tecnología, inversión, innovación, de ser al máximo nivel. Y Trump no es invencible. Trump hace milagros positivos en geopolítica, por ejemplo. 2 meses de Trump, hemos todos olvidado el Brexit. Somos de nuevo juntos con los británicos, después de 8 años de conflictos, y no es un tema secundario, es un tema principal. 8 años de conflicto entre Europa y Reino Unido fueron un waste, una basura total de energías, dinero, y ahora esta posibilidad de ser de nuevo integrados es para mí un gran éxito positivo. Y tantas otras cosas, porque y termino sobre esto, la unidad que está en Europa ahora nunca la hemos visto. Y creo también entre el mundo empresarial. Creo que Antonio, que es un gran líder a nivel europeo, también ve muy bien que esta unidad no fue como así. Ahora esta unidad está así, y también este método de escuchar es el método de Europa hoy, porque la posibilidad de escuchar olvidaba la cuestión de la simplificación, que es fundamental. Como Antonio dijo, la burocracia y la complejidad son un problema enorme. 2 propuestas en el informe. La primera de cambiar y de pasar de directivas a reglamentos, que es para mí, puede parecer técnico, pero es fundamental, es un cambio radical para las empresas, es una simplificación total. Y el segundo, esta idea del Estado virtual 28, del ordenamiento 28, que para mí es la verdadera revolución si la hacemos, que es la idea de decir que la fragmentación no es solamente vertical,
energía, telecom, sistemas financieros nacionales, pero es también horizontal. Tenemos 27 derechos comerciales diferentes en Europa. Para una pequeña y mediana empresa es una locura total. Necesitas 20 lawyers, 20 abogados para saber cómo moverse desde Alemania hasta España o desde Italia hasta Francia. La posibilidad de tener un derecho comercial único sin cancelar los 27, porque cancelar los 27 sería para mí la solución, pero es imposible. Todo mi informe es con la idea del pragmatismo, lo que se puede hacer en 3 meses, en 6 meses. Y fue parte de las conversaciones, Antonio, con ti, con todos los empresarios europeos, lo que es inmediatamente aplicable. Entonces, esta idea no es de cancelar los 27, sino de crear un fast track, un passepartout. Tu empresa pequeña, tú puedes elegir este 28 sistema y este funciona como un passepartout para ir en toda Europa. Yo creo que esto es la demostración que podemos hacer cosas pragmáticas, concretas y que pueden ayudar también a las pequeñas y medianas empresas. Yo sobre esto quiero terminar con una actitud muy positiva. Tenemos que ser muy serios al enfrente de Trump, de lo que está haciendo, pero sabiendo que nuestra unidad va a ser decisiva para ganar esta batalla. La jornada laboral, ¿no? De la jornada laboral. No, gracias. Acabaremos con Antonio, se lo pido yo especialmente, porque todo lo que estás diciendo parte de una base que es la que ha resaltado él y yo también en la introducción, que has escuchado. Hay que escuchar. Hace un año aproximadamente en la calle teníamos tractores, agricultores que protestaban en el fondo básicamente por 2 cuestiones. Una que es la que acabáis de hacer referencia, el exceso normativo, y otra importante que quiero remarcarte, tengas siempre muy presente en tus contactos con los comisarios diversos, que es la transición ecológica. Nadie está negando el cambio climático, nadie está cuestionando la necesidad, pero sí ser conscientes de que creo que ha habido un exceso de ideología por encima de la tecnología y que no tiene sentido que otros contaminen a miles de kilómetros de distancia, nosotros tomemos ciertas medidas, sacrificamos nuestra industria, sacrificamos nuestros puestos de trabajo, sacrificamos nuestra agricultura y competimos con aquellos que continúan contaminando. Eso es algo que tienes que tener muy presente. En un minuto. Respuesta de un minuto sobre este punto. La consecuencia de lo que tú dije es la siguiente. El cambio climático se está transformando, se está convirtiendo en un lujo, en un lujo. Los que son ricos pueden permitirse el cambio climático. Los que no son ricos no pueden permitirse el cambio climático. Sí. Esto, el final de esta historia va a ser un fracaso increíble y va a ser muy negativo. El cambio climático tiene que ser acompañado con una lucha a las inigualdades. Inigualdades significa que tenemos que construir la capacidad de financiación, del acompañamiento al cambio climático. Este acompañamiento es, por ejemplo, en mi viaje en Europa, 3 categorías yo escuché. Agricultores, trabajadores y constructores del sector automóvil, dueños de habitaciones, propietarios de casa, de viviendas. Los 3, si hay los 3 contra el cambio climático, contra la lucha al cambio climático, no hay ninguna posibilidad de ganar esta batalla. Tenemos los 3 y muchísimos otros
de tener como aliados. Este es el punto. Y somos parte de estos, los propietarios de viviendas o trabajadores o empresarios en la industria automóvil. ¿Cómo se puede decir a un trabajador que trabaja en la industria automóvil, en el 35 tu trabajo termina? No es posible concretamente. El agricultor es la misma cosa. No podemos decir a trabajadores, empresarios que la lucha al cambio climático va a ser un extra coste para las personas. Esta es la idea, construir un plan nacional, europeo, que sea un plan europeo con recursos privados y recursos públicos. Esta es la idea de la Unión de Ahorros e Inversiones. La idea de movilizar capitales privados financieros, como los Estados Unidos han hecho. Y nosotros tenemos que hacerlo. Es la única posibilidad para acompañar la lucha al cambio climático y hacer esta lucha como una lucha que sea positiva y también de una transformación positiva, tecnológica, porque la transición es digital y de innovación. Si no hacemos esto, mi previsión es que va a ser un fracaso, va a ser muy negativa todo esto y va a ser un gran problema también de regiones y de otras cosas, porque es importante saber que la lucha al cambio climático tiene costes, pero la no lucha al cambio climático tiene costes mayores. Y yo creo que la DANA en España es la demostración de esto. Entonces creo que es un equilibrio muy delicado. Tenemos que hacer estas grandes inversiones para acompañar la lucha al cambio climático y estas inversiones tienen que ser comunes. No tiene que ser el coste por una categoría y no por otros. Uno puede ser el lujo. Esto no es un lujo, es una actividad común para todos. Antonio, nuestra generación nos costó mucho. El aplauso para el final. Quedamos muy justos. El diálogo social. Y ahora vemos que una parte del gobierno practica, como tú dices, el monólogo social. ¿Cómo tenemos lo de la reducción de jornada laboral? Sí, pues to be or not to be, ¿no? El monólogo. Bueno, a mí me gustaría apuntar dos datos que creo que son muy significativos en lo que comentaba Enrico. Primero, en tecnología. Elon Musk tiene el 65% de los satélites que están en el espacio. El 65%. El año pasado ha lanzado al espacio, creo que son 163 satélites que van de ida y vuelta. Europa, 1. Yo creo que es un dato bastante significativo. Y hay otro dato también, y cuidado, porque encima vamos a menos, por el tema demográfico, que es otro tema que tenemos que hablar largo y tendido. Europa somos el 7% de la población mundial, somos el 15% de la economía y somos más del 50% del gasto social, o el 55%. Y es verdad que nosotros estamos, y la propia Constitución española en este caso, hablamos de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, no hay que renunciar. Yo no estoy diciendo que haya que renunciar a algo que es muy propio de Europa, ¿no? Y es precisamente una Europa de todos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que los chinos, que los indios, que los que están realmente gestionando la economía, nuestro gasto social les da exactamente igual. Y las empresas, comentaba Enrico ahora, cuando hablamos de la energía, no hemos hablado de la industria. Es que uno de los grandes problemas de Europa es que tiene que plantear la autonomía estratégica de la industria. Que hablamos de los objetivos 2030, desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad, pero se les olvidan los 20-20-20, lo repito siempre. El año 20 lo hemos cumplido, el 20% de las energías fueran renovables, pero que el 20% del Producto Interior Bruto de cada Estado fuera industrial. En los espacios donde hay industria, el empleo es de mucho mejor calidad, el efecto tractor de los servicios, la calidad absolutamente... Es que es definitivo. Y también para el Estado, que cobra mucho más intereses, mucho más impuestos. Por tanto, yo creo que eso quería dejarlo encima de la mesa. Bueno, efectivamente, hablamos de Europa, pero aquí tenemos nuestros problemas, ¿no? Es decir, entonces, claro, cuando no hay una sensibilidad hacia lo que es el espacio de la empresa,
en algunos espacios, en este caso también del Gobierno, cuando se firman acuerdos, son legítimos, yo siempre digo, son legítimos los acuerdos de investidura, pero se hacen sin una memoria económica, sin valorar qué significa. Cuando luego hay que cumplir los acuerdos, pues nos vemos todos metidos en un lío. Y hay un acuerdo que es el de la reducción de las horas. Sin memoria económica, donde no se piensa ni en los comercios, ni en los bares. Pero es que no se piensa en la industria tampoco. Porque 37 horas y media, ¿cómo la industria hace los turnos de las 8 horas? Es decir, es que yo no sé quién se le ha ocurrido. Y además, cuando en España tenemos una cosa que se llaman los convenios colectivos, 4.500 convenios colectivos, que es esa confianza que es, yo siempre digo, es la mejor infraestructura que tiene un país, y España lo tiene, que es la paz social y es el diálogo social. Cuando hemos firmado unos acuerdos con los sindicatos en el año 23 de aumento de los ingresos, va a decirlo, de lo que son los salarios, donde se habla de muchos espacios y los para el 23, 24 y 25 que estamos cumpliendo, y no se habló para nada en ese Acuerdo Nacional de Convenios, que es un ejemplo de España para Europa, no se habló para nada de esto, se podía haber hablado. De tal manera que entre el salario mínimo, que está rebasando también a los propios convenios y las tablas salariales, donde ya en muchísimas autonomías se está por encima del 60% del salario medio, donde se tiene muy poco sensibilidad con los pequeñitos, insisto, con los comercios, con los bares, con el campo, con el mar, pero también con las empresas que tengan contratación pública, las empresas de limpieza, porque las administraciones lo que no te hacen es subir solo ese gap que tienes de la subida salarial que te obliga el Estado. Y sin embargo, una empresa no puede salirse de ese convenio con la administración mientras que no haya otra licitación. Y es lo que yo digo, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Y cuando vas a la administración dice, no, bueno, es que subiría la inflación. Claro, es que me la estás metiendo a mí. Eso es lo que nosotros, lógicamente, no podemos compartir, porque creemos que para eso está el diálogo social. En Europa se acaba de plantear un vigilante del diálogo social para absolutamente todos los temas. Por tanto, yo creo que es algo que está ahí, y que es por eso por lo que decimos que hay mecanismos para trabajar en esta línea. En un país donde, además, si es que nos falta gente. Hoy han salido los datos del paro, ¿vale? No están mal. Pero cuando hablas con las empresas, y también pequeñas, con el sector de la construcción, ya no estoy hablando del talento, porque el problema es que para ganar de lo que se va a hablar ahora necesitamos gente. Necesitamos más de 45.000, 50.000 técnicos en ciberseguridad, que no los tenemos, que tenemos que preparar. Tenemos que preparar que las chicas apunten a las carreras STEM, que solo está en el 25% en estas carreras. Hace falta que se apunte más gente, ¿vale? Pero esa es la parte de aptitud. Pero en la parte de actitud tenemos casi 3 millones de parados. Casi 3 millones de parados. Y resulta que nos falta gente en la construcción, nos falta gente en la hostelería, nos faltan más de 10.000 conductores de autobús. Y empresas españolas tienen los cursos en Marruecos para traer gente. Algo falla. Yo no quiero decir qué es lo que falla, pero algo falla. Y son esos debates que hay que poner encima de la mesa. Nos falla el absentismo. 1.200.000 personas no vienen a trabajar. Y es verdad, tenemos que adelantar las ITs, tenemos que trabajar cómo mejoramos la salud de todo el mundo. El 25% los lunes. Sí, es que ese es el profesional del que no se habla. No es un dato menor. Pero es del que no se habla. Y yo quiero hablar de todo eso. Yo creo que hay que hablar de eso. Y me gustaría cerrar en 2 temas. Uno, y es por eso también, con los costes de la seguridad social, etcétera, cuando por eso yo digo, señores, ¿por qué las empresas que se hace con los autónomos no pagamos el global y Hacienda por un lado y la Seguridad Social por otro? Con digitalización se hace con 3 millones de autónomos, te retienen lo que te tengan que retener y el trabajador se da cuenta del coste real de ese salario. ¿Por qué no se tiene que ver eso? Eso lo diría en ámbito español. Pero hay algo que sí creo que es muy importante y nos afecta a España también. Parte de lo que estamos viviendo es
Me encanta Felipe González cuando dice que se siente, y yo me siento hijo de la democracia y no nieto de la guerra. Y lo digo porque yo reivindico la transición y reivindico la Constitución española. No, reivindicamos la Constitución española. Y yo reivindico los acuerdos de Estado, el diálogo también entre partidos, la estabilidad política. Y nos guste o no, pasa en Europa, pasa en el mundo, la estamos viviendo también en Estados Unidos, pero en España nos mandan los radicales. Los de derechas y los de izquierdas. Los de izquierdas y los de derechas, porque parece que solo hay uno. No, no. Cuando la amplia mayoría de españoles, que podemos pensar diferente, posiblemente en esta sala también todos tenemos nuestras opiniones, pues, pero estamos dispuestos a charlar, a hablar, y lo que ya se ha hecho en España, tú eres un impulsor de estas cosas, Josep, y lo conoces bien. Hemos transitado en una España democrática, de acuerdos, de grandes acuerdos de Estado, que es lo que necesitamos. Y todo lo que ha comentado Enrique, todo lo que plantea este libro, sin un planteamiento de una España moderada, de una España de acuerdos, lógicamente con alternativas de cambios en los gobiernos, etcétera, que es lo que ha pasado durante estos casi 50 años, es lo que yo reivindico para que podamos trabajar en esa Europa unida. Es una España unida también socialmente. No. Pido perdón por un inciso, porque creo que era algo importante. Es decir, los responsables, voy a llevar el agua a mi molino, pero pensarlo, que es muy importante, los responsables de la desaparición de Convergencia y Unió, que eran capaces de pactar con la derecha y traerla hacia el centro, pactar con la izquierda y traerla hacia el centro, han provocado que hoy los dos partidos centrales de la política española estén tirados por los extremos respectivos, por Vox y por Izquierda Unida y Podemos. Y eso es letal, lo ha sido para Cataluña y es letal para el conjunto de España. Y así nos va. Muchas gracias y gracias a los dos especialmente.